Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende del lugar desde el que me estés escuchando. Mi nombre es Rocío y te doy la bienvenida a mi canal. Desde la noche de los tiempos, en diferentes culturas de la humanidad y a través de diferentes épocas, se ha hablado siempre de la existencia de los vampiros. Estas criaturas no están vivas, pero tampoco han fallecido realmente, sino que ellos habitan en el umbral entre ambos mundos. Por esta razón se les conoce como no muertos. Muchos eruditos y estudiosos se han abocado al estudio de estos seres y han escrito gran cantidad de tratados donde se habla extensamente acerca de ellos. Como muchos sabréis, uno de ellos es el famoso Agustín Dom Calmet. Otras de estas historias de vampiros han llegado hasta nuestros días a través de la tradición oral que se va compartiendo de generación en generación. Muchas de estas cabalgan entre la leyenda y la realidad. Una de estas historias es la que os traigo el día de hoy aquí, y esta habla de una época en la que un vampiro vivió en la catedral francesa. Vamos a viajar en el tiempo y en el espacio hasta la ciudad de Amiens, una localidad ubicada en el departamento del Somme, al norte de Francia. Aquí, majestuosa, luce la catedral de Notre-Dame d'Amiens. Esta maravilla fue declarada Monumento Histórico en Francia desde el año 1862 y la UNESCO la ha registrado como Patrimonio de la Humanidad en 1981. La construcción de esta catedral inició en el año 1220 y tuvo la influencia de otra catedral francesa, precisamente la de Notre-Dame de París. Anteriormente, donde estaba ubicada este recinto, hubo una catedral románica que fue devastada por un incendio, y anterior a esta hubo otros templos que de igual manera sucumbieron ante el fuego. La catedral de Amiens fue planeada por el obispo Ébrard de Foulois y él tenía la intención de que fuese una especie de libro en piedra para promover la fe. Este obispo encargó el diseño de la catedral al arquitecto Robert Lussarche y, cuando ambos murieron, los trabajos continuaron a cargo del obispo Geoffroy II y de Tomás Cormont. Pues bien, es en el interior de este templo donde surge nuestra historia. Vamos a situarnos en el siglo XIII. En esta época, los habitantes de esta localidad estaban convencidos de que en el interior de la catedral habitaban fantasmas, y entre ellos había un ghoul. ¿Qué es un ghoul? Son criaturas que provienen del folclore árabe, el cual las describe como desagradables y repugnantes seres necrófagos que habitan en lugares inhóspitos como pueden ser cementerios, desiertos, y buscan alimentarse de algún desprevenido que pase por ahí en las noches. En algunas ocasiones se trata también de cadáveres que han sido reanimados por la influencia de algún espíritu maligno. En Amiens, los habitantes de la localidad creían que uno de estos seres vivía precisamente en el interior de la catedral, y eran muchos testigos los que aseguraban haberle visto deambulando principalmente sobre el campanario. Quienes aseguraban haberlo avistado decían que tenía una piel muy pálida, no tenía cabello en la cabeza y tampoco tenía genitales, y su aspecto resultaba realmente repulsivo a simple vista. Un buen día, un vecino de la localidad llamado Gérard Dufy sufrió un ataque por parte de esta criatura en uno de los accesos orientales a la catedral. El pobre hombre, malherido y agonizante,
recurrió a sus últimas fuerzas para arrastrarse hasta el interior del templo. Una vez que llegó allí, el sacerdote encargado del lugar, aterrorizado, acudió inmediatamente a su ayuda y el pobre hombre le relató su experiencia. El clérigo, tras haber escuchado el testimonio, simplemente le brindó los auxilios espirituales necesarios antes de morir y el pobre herido expiró su último aliento entre los brazos del sacerdote. Este clérigo llegaría a decir tiempo después que una muerte así no solo es atroz, sino perniciosa para la reputación de la catedral, ya que era inconcebible que una criatura salida de las mismísimas entrañas del infierno estuviese habitando en la casa de Dios. Transcurrieron los años y los habitantes de Amiens se encontraban cada vez más convencidos de que en aquel recinto habitaba algo, un ser extraño, perverso, algo terrible que no pertenecía a este mundo. En el interior, al estar en alguna misa o liturgia, muchos testigos afirmaron haber visto unas extrañas lucecitas de colores que flotaban en las ventanas del templo. Por esta razón, el pueblo comenzó a hacer presión sobre los clérigos para que se investigue y se tome cartas en el asunto. Gracias a la presión que ejercieron los habitantes de la localidad, la Iglesia decidió investigar. Para esto envió un comité y en 1290 acudieron varios investigadores encabezados por el obispo de París y ellos llevaron a cabo una búsqueda. Sin embargo, resultó infructuosa. No pudieron explicar qué eran las lucecitas y tampoco pudieron encontrar al dichoso vampiro que habitaba entre los muros de la catedral. Pues bien, los habitantes de la localidad estaban aterrados y sabían que debían andarse con cuidado en las inmediaciones de la catedral, sobre todo al caer el sol, que es cuando el vampiro acechaba en busca de alguna víctima. Por eso, en cuanto se hacía de noche, todo el mundo velozmente se metía en sus casas y cerraba a cal y a canto puertas y ventanas. Nadie quería salir, todos tenían miedo, porque esta criatura estaba merodeando. Y muchos creían que este ser, esta cosa, seguramente habitaba en algún lugar, quizás en los sótanos o en la cripta de la catedral. Y conforme fue pasando el tiempo, los avistamientos se volvieron cada vez más y más y más frecuentes. Pasaron 5 años después de la búsqueda que efectuó el comité enviado por la Iglesia. Así que nos situamos en 1295, cuando una tarde Marie Lasque-Durin, una trabajadora del campo, se dirigía a su casa tras haber terminado su jornada laboral. Pasó ella enfrente de la catedral y vio muy cerca a la criatura. Lo vio trepando por los muros, cual si reptara. Aquí me imagino algo así como la imagen, aquella famosa escena de la película de Francis Ford Coppola, la de Drácula, cuando el conde va reptando por los muros en su castillo, pues algo parecido más o menos. Pues bien, la criatura subía a velocidades anormales en dirección al campanario. Marie en ese momento se convenció de que aquello no era humano. Ella definía que parecía un insecto grotesco, algo terrible salido de la más atroz pesadilla que cualquiera pudiese tener. Aterrada y atónita ante lo que había visto, corrió a su hogar a cerrar puertas y ventanas y ponerse a salvo. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, acudió a la catedral a buscar al sacerdote, y ella, muy nerviosa, le relató lo que había visto. Lo describió como otros antes lo habían descrito, una especie de humanoide de gran tamaño, delgado, que iba desnudo y no tenía genitales, con una piel muy pálida y un aspecto realmente terrorífico. También dijo que en cuanto el ser llegó a la cima del edificio, se perdió entre sus torres y no le vio más. Ella, desesperada, le exigió que tomase medidas al respecto. Sin embargo, el clérigo se negó, argumentando que su jurisdicción simplemente se limitaba al interior del templo. Así que lo que ocurriera en sus muros exteriores
no era asunto suyo. Vamos, el hombre se lavó las manos. Siguió pasando el tiempo, y para el año de 1299 las apariciones de este ser ya se habían vuelto una constante. La criatura no parecía tenerle miedo a la gente. Se reportaron muchas víctimas que perecieron a manos de este engendro del infierno. ¿Y la iglesia qué hacía? Nada. Seguía sin tomar medidas, hasta que llegó un punto en el que la criatura era realmente descarada y se divertía a sus anchas interrumpiendo las ceremonias religiosas, ya sea que arrojara algún tipo de objetos entre los concurrentes, hacía ruidos o sonidos obscenos, o simplemente se reía con estrambóticas carcajadas. La gente estaba realmente aterrada, pero el enfado también era mucho. Así que llegó un momento en que no quedó más remedio que tomar medidas al respecto. Pues bien, sabemos que se tomó acción contra esta criatura gracias precisamente a un testimonio que nos dejó el escritor Ambrose Bierce. Él, que conocía esta historia, se dedicó a indagar y obtuvo resultados que plasmó en su famoso libro llamado Diccionario del Diablo. Allí dejó escrita una pequeña crónica donde relata lo que ocurrió con este ser cuando el pueblo decidió enfrentarlo. Y en esta obra podemos leer textualmente este fragmento. A comienzos del siglo XIV, un vampiro fue acorralado en la cripta de la Catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. 20 hombres armados, con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro, que pensando en escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano, cuya forma había asumido el vampiro, quedó tan afectado por el siniestro episodio que ya no volvió a aparecer en Amiens y su destino sigue siendo un misterio. Pues bien, esta es la crónica que nos ha dejado Ambrose Bierce de este episodio con el vampiro de la catedral. Y tras leerla, podemos deducir que efectivamente los ciudadanos consiguieron enfrentarse al ser y capturaron, mas desconocemos lo que hicieron con los despojos de este ser, y eso plantea bastantes dudas al respecto. Ahora os traigo también un dato curioso que me ha llamado la atención. Tiene que ver con el arquitecto, arqueólogo y escritor francés del siglo XIX, Eugène Viollet-le-Duc. A este hombre se le encargó la restauración de varios monumentos históricos que habían sufrido algún tipo de daño. Entre ellos estaba la Catedral de Notre-Dame de París. Parte de su obra en este recinto fue precisamente instalar las conocidas gárgolas que decoran su fachada. Y una de estas gárgolas llama la atención precisamente porque tiene la forma de un estirge. Os estaréis preguntando, ¿qué es un estirge? Pues bien, son seres existentes en la mitología clásica que las describe como una especie de criaturas voladoras que succionan la sangre para poder sobrevivir. Vamos, es una de tantas clases de vampiros que existen en la historia de la humanidad, en el folclore de un pueblo. Pues bien, resulta curioso que Viollet-le-Duc escogiera precisamente a un ser de este tipo para una de sus creaciones. ¿Por qué una gárgola? Resulta todavía más curioso cuando investigamos y descubrimos que en Francia existe fuerte tradición vampírica. Así es, hay gran cantidad de relatos e historias que nos hablan acerca de estas criaturas. Y también sabemos que los arquitectos y constructores de catedrales mm, eran miembros de un gremio y ellos poseían algún tipo de conocimiento oculto y esotérico. Y muchos de estos saberes los plasmaron codificados en sus obras
y solamente son visibles a quien sabe verlos. De temas como estos han tratado infinidad de investigadores, entre ellos el más conocido, Fulcanelli. Pues bien, sabiendo este pequeño dato, podemos preguntarnos si Eugène Viollet-le-Duc tenía algún tipo de conocimiento con respecto a los vampiros y al folclore que hay en ellos en Francia. ¿O por qué utilizaba este hombre una gárgola inspirada en un vampiro? ¿Es que acaso Viollet-le-Duc conocía lo que ocurrió en Amiens siglos atrás? ¿Qué nos quiso dejar plasmado en su obra este hombre? ¿Qué nos quiso dar a entender con estas esculturas y sus restauraciones? ¿Estamos ante algún tipo de conocimiento oculto que solo algunos iniciados saben ver? Pues bien, hemos llegado al final del vídeo y os doy las gracias por haberme acompañado una vez más. Y si os ha gustado mi trabajo, por favor, darle un like y suscribiros al canal, pinchando también en la campanita para que el algoritmo de YouTube os avise cada vez que subo algún nuevo trabajo. Y si el contenido os resulta interesante, podéis ayudarme compartiéndolo con vuestros amigos y familiares para que esta historia la conozcan más personas. Pues bien, os mando un gran saludo a todos y os deseo que estéis muy bien. Hasta la próxima.